Que el Señor les bendiga grandemente. Acá les saluda su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Rodríguez, evangelista y profeta escogido por Jehová Dios de los ejércitos, lavado y comprado con la sangre de Jesucristo y guiado por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, alabado y glorificado sea su santo nombre. Démosle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por su amor y su misericordia. Porque a la verdad, amigo y amiga que me escuchas, hermano o hermana que me escuchas, en el nombre de Jesús te digo esto. Muchos dicen, ¿cómo que Dios nos ama? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Sabes algo? ¿Qué más quieres? Acuérdate que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está tu respuesta por si no lo sabías. Desde el momento que Dios entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte en esa cruz del Calvario, fue para que tú y yo y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados. Dios estaba reconciliándonos a nosotros con Él por medio en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo. Ahí recibimos el perdón de nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todo lo nuestro. Lo que a nosotros nos tocaba fue cargado en el Hijo. Así que, ¿qué más quieres? Ese es el amor. Ahora bien, lo que tú tienes que hacer es volverte a Dios, arrepentirte de tu pecado y tu maldad y alabar y glorificar el nombre del único y verdadero Dios, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdate que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio en rescate por cada uno de aquellos que en Él crea. Mas el que no cree se condena a sí mismo por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y es por ello que en el nombre de Jesucristo yo te invito a que escudriñe las Sagradas Escrituras y que lo que ellas nos dicen que tenemos que hacer para agradar a Dios, que eso lo practiques en el nombre de Jesucristo. Olvídate de las costumbres de los pueblos, olvídate de lo que te enseñó tu tatarabuela, tu tatarabuelo, tu mamá, tu papá. Si no lo aprueba la palabra de Dios, tienes que desecharlo y dejarlo. Porque acuérdate que desde los tiempos antiguos a la gente no le ha gustado obedecer a Dios. Y la palabra de Dios para eso es, para que nosotros aprendamos de ella los mandamientos de Dios y los guardemos. Porque acuérdate que no solamente se basa en que tú te sepas los mandamientos de Dios, pero no los guardes, no los practiques en tu vida diaria, de nada te sirve. Hay quienes se pueden saber la Biblia desde principio a fin, pero eso no les salvará si no lo ponen en práctica, porque no es el oidor de la palabra que se salva, sino es el oidor y hacedor de la palabra de Dios. Esos son los que se salvan, los creyentes, porque hay quienes escuchan la palabra, la están escuchando porque alguien la está predicando, pero creyeron, ¿verdad? Si creyeron, significa que la obedecen. Hay quienes dicen, yo creo en Dios, pero con sus hechos desmienten todo lo que dicen. Porque si crees en Dios y temes a Dios, pues compórtate como Dios dice que nos tenemos que comportar los hijos de Él. En medio de una generación pecadora, perversa, dice el Señor, tenemos que resplandecer como luceros de la mañana. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué diferencia va a haber si nosotros hacemos lo mismo que hace la gente de este mundo? Ninguna diferencia. De nada sirve que digas que le alabas, que le adoras, de labios, pero tu corazón está lejos de Él. No, es un corazón contrito y humillado el que le agrada a Dios. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Los sacrificios, aquellos son los sacrificios que a Dios le agradan, en que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y no hagamos lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Porque acuérdate que la palabra de Dios es muy clara, que los que andan conforme a los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es el deseo de la carne? Vamos a ir a la palabra para que te des cuenta, en el nombre de Jesús. Claramente lo que hay, las cosas de este mundo, ¿cuáles son?
Y esas cosas no tienen que vivir en nosotros, sino que las cosas que tienen que vivir en nosotros son las celestiales. Porque nosotros tenemos que saber claramente que no somos de este mundo. Acá somos extranjeros y peregrinos. Tenemos una patria que Dios ha preparado para nosotros, esa patria celestial. Y ahí es donde vamos, ahí es donde vamos a heredar la vida eterna, donde seremos coronados. No es acá, no te dejes engañar por el diablo. En el nombre de Jesús te lo digo. Y si te digo por el diablo es porque la gente que te dice que es acá está siendo usada por el diablo. Es el espíritu del error el que está en ellos. Pero el que te habla de la patria venidera, de la celestial, ese es el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Ese es el que ha creído en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Porque Jesucristo mismo lo vino a decir. Él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Dijo. Así lo dijo él claramente. Todos los apóstoles, los santos profetas de Dios, todos los discípulos de Jesucristo, nunca viste que dijeron que ellos eran dueños de nada acá. Al contrario, dejaban todo lo de acá. Lo tenían en común todo. ¿Por qué? Porque ellos sabían a dónde iban. Ellos sabían lo que Dios les había preparado. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que en el nombre de Jesús yo te invito a que tú vengas al Señor y le digas, perdóname, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca de que Jesucristo es tu Hijo y que es el Salvador de mi vida y del mundo. Ahora en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo vengo ante tu presencia a pedirte perdón por mi pecado y mi maldad. Me arrepiento de todo pecado y toda maldad. Perdóname, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Quita este corazón de piedra y pon ese de carne que tú has preparado para tus hijos. Y pon un nuevo espíritu en mí, Señor, en el cual yo te pueda alabar en espíritu y en verdad. Porque yo sé que tales adoradores tú buscas que te adoren, porque tú eres espíritu, Señor. Y es por eso que en el nombre de Jesús guíame a través del poder de tu Santo Espíritu. Porque yo sé, Señor, que guiándome a través de tu Santo Espíritu, todo lo que yo hago será de tu agrado, Señor. Y eso es lo que yo quiero en mi vida. Porque tu palabra dice que el que perseverar en obediencia y en santidad hasta el fin, este heredará la vida eterna. Es por eso, Señor, que te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor. Porque yo reconozco que sin ti nada puedo hacer, Señor. Pero eres tú, Señor, quien pone esa fe de creer, Señor. Eres tú quien da ese don, Padre Santo, aleluya. Porque no es una fe nuestra, sino es un don que tú das, Señor, para que creamos en ti y te busquemos, Señor. Y es por eso que te pido en el nombre de tu amado Jesucristo que tengas misericordia en mi vida, Señor. Aumenta cada día más mi fe. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a permanecer en obediencia y en santidad hasta el fin, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús. Quita de mi mente todo pensamiento humano, toda sabiduría humana y todo deseo de la carne y échalo al infierno, Señor. Y santifícame por medio del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Pon tu palabra en mi mente, en mi corazón, para que así todo lo que haga sea de tu agrado y tu voluntad, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús. Y conságrate en el nombre de Jesucristo. En la verdad, santifícate en el nombre de Jesús. Porque santificándote en la verdad es que vas a tener la vida eterna. Y haciendo todo lo que el Señor nos dice, nunca resbalaremos. Y acuérdate que cuando nosotros nos santificamos en la verdad, venimos a conocer todas las artimañas que el diablo trae para hacernos caer. Porque acuérdate que al diablo le interesa hacer caer a aquellos que estamos en obediencia y en santidad, guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Tras nosotros es que el diablo tiene el problema. Él no tiene el problema con los que él tiene bien encerraditos, bien engañados ahí con las cosas de este mundo. No, no te dejes engañar. No son las cosas de este mundo las que tenemos que ir detrás nosotros, sino que tenemos que ir detrás de las cosas que están allá arriba en los cielos, en esa ciudad santa que Dios ha preparado para nosotros. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Porque acuérdate que la palabra de Dios lo dice muy claro. Jesucristo lo dijo claramente, que nosotros tendríamos que tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Negarnos a nosotros mismos. Así que en el nombre de Jesús, eso es el sacrificio, negarnos a nosotros mismos, no hacer lo que nosotros queremos. Porque simplemente mira cómo lo dice claramente la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, lo dice muy claro lo dice acá en Romanos capítulo 8, lo dice bien claro la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hoy en día muchos se están dejando engañar? Porque no santifican su vida en la verdad de la palabra de Dios. Pero aquí lo dice muy claro la palabra, mira, en Romanos capítulo 8 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Así que aquí en este capítulo de Romanos, simplemente nos aclara bien la palabra de Dios. Y es por ello que en el nombre de Jesús, te digo con aquella libertad, y sé que mi Padre que está en su santo trono, con su Hijo a su diestra, sabe que lo que te digo no es mentira, sino que es verdad de Dios, palabra de Dios, en nombre de su Hijo amado Jesucristo. De que todo aquel
que busca su vida en este mundo, la perderá. Mas aquel que perdiere su vida en este mundo por causa de mi nombre y del evangelio, éste la hallará, dice el Señor. Así que en el nombre de Jesús, aborrece tu vida en este mundo, porque las cosas de este mundo no nos llevan a alcanzar la gloria de Dios, sino que al contrario, a la muerte nos llevan, porque todos los deseos de la carne es en amistad contra Dios. Porque la palabra de Dios lo dice muy claro acá en lo que es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que en el nombre de Jesús no te dejes engañar por estos hombres que han salido ahí, que dicen supuestamente venir en el nombre de Jesús y que te dicen: ven, siembra, trae, que Dios te va a dar, que aquí, que Dios te va a hacer que poseas todo esto acá. No, no es acá. Perdóname, pero no es acá. Nosotros vamos tras la patria celestial. Esa gloria venidera es la que nosotros vamos. Ciertamente acá, en este mundo tenemos necesidades, pero de eso no nos tenemos que preocupar, porque la palabra de Dios lo dice muy claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La palabra de Dios lo dice muy claro, está en lo que es Mateo capítulo 6, te lo voy a compartir en el nombre de Jesús, para que te des cuenta cómo dice la palabra acá en Mateo capítulo 6. Lo dice muy claro. Lo dice demasiado claro, lo dice. En Mateo 6, versículo 20, versículo 19 en adelante dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es muy clara. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a obedecer a la palabra de Dios? Obedezcamos a la palabra de Dios. Acuérdate que todo aquel que te dice que es acá, que tú tienes que reinar, que gozar, no, ese te está mintiendo. Mira lo que dijo Jesucristo claramente en lo que es Mateo 11, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo esa palabra. Qué linda esa palabra, ¿te das cuenta? Y eso es muy cierto, porque te voy a decir algo en el nombre de Jesucristo. Cuando yo estaba alejado de los caminos del Señor, no tenía esa paz que tengo ahora en mi alma, ese descanso que hay ahora.
Ya no estoy con aquellos problemas que tenía antes de aquellas frustraciones y de andar borracho, andar haciendo esto, andar haciendo lo otro. No, malas palabras de mi boca. No, ya no, gracias a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos indica. Y te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Cuando venimos al Señor, esto va a suceder, porque va a suceder y está escrito y tiene que suceder. En nuestras propias familias, nuestras amistades, los que se decían ser amigos, ya no se van a querer llevar con nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Ahora somos diferentes a ellos. Ya no hacemos las cosas que agradan a la carne. Por eso los que andan en la carne no se van a poder llevar los que andamos con el Espíritu. Únicamente aquellos que andan en el Espíritu van a querer estar con los que andan en el Espíritu. Mas los que andan con la carne tienen que andar con los que andan con deseos de la carne. Y por eso es que se cumple esta palabra que dice la palabra de Dios acá en San Mateo, capítulo 10, versículo 10, y lo que es San Mateo 10, versículo 31 en adelante. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es muy clara. Y eso es lo que sucede cuando venimos al Señor. Venimos a ser criatura nueva, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, sino que todo viene a ser diferente. Así como lo dice la palabra de Dios acá en Romanos capítulo 6. Y es por eso que la gente del mundo ya no va a querer estar con nosotros, porque ellos aman las cosas del mundo. Pero nosotros, gracias a Dios, ya no. Aunque estábamos ahí, pero el Señor nos libró, nos ha sacado de ahí. Entonces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿En qué tenemos que andar? Porque lo dice claramente la palabra de Dios en lo que es el capítulo 6, versículo 17, lo que es versículo 14 en adelante. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Así que en el nombre de Jesús, ya lo que hacíamos antes ya no lo tenemos que practicar. Y acuérdate que únicamente aquellos que a la verdad han aceptado a Jesucristo como el Salvador de su vida y el Salvador del mundo y se han arrepentido de todo corazón y andan viviendo en obediencia y en santidad y que el Espíritu de Dios mora en ellos, son los únicos que te van a amar y te van a escuchar. Los que no te van a escuchar, y ahí te vas a dar cuenta de los que tienen el espíritu de verdad y los que tienen el espíritu del error. Tal como lo dice acá en Primera de Juan, lo dice muy clara la palabra de Dios. En Primera de Juan lo dice capítulo 4 y versículo 4 en adelante.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Así que en el nombre de Jesús, tú tienes que predicar la palabra, hablar la palabra de Dios sin añadir y sin quitar, por favor. Porque cuando añadimos o quitamos, entonces nuestro nombre es quitado del libro de la vida y de la santa ciudad. Y todas las maldiciones que hay acá en este libro, todos los mal vendrán a nosotros. Es por eso que hay mucha gente enferma, es por eso que hay mucha gente con grandes males, tormentos, porque se apartan de la verdad y se engañan a ellos mismos. Por eso yo en el nombre de Jesús te digo que nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Y para que te des cuenta, en Romanos capítulo 10, hay una palabra muy hermosa a la cual siempre que la leo me gozo en el nombre de Jesús. Y te lo voy a compartir, Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digáis en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que en el nombre de Jesús no seamos rebeldes ni contradictores, sino que obedezcamos a la palabra de Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Porque acuérdate que el Señor dice claramente que todo lo que esté en las Sagradas Escrituras, esto a nosotros nos queda como quien dice, para que nosotros nos demos cuenta de lo que pasó en el tiempo de antes a los que desobedecieron, y para que nosotros obedezcamos a los mandamientos de Dios, los guardemos y guardemos el testimonio de Jesucristo para que podamos heredar la vida eterna. Pero yo quiero compartir contigo para que te des cuenta en el capítulo 10 de 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas
les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aleluya, gloria a Dios. Así que la palabra de Dios es muy clara. Y en el nombre de Jesús yo te invito a que tú, ahí donde estás ahora, si tú estabas siendo engañado por estos falsos profetas que te vienen a hablar de prosperidad aquí, prosperidad allá, mejor haz tu oración al Señor y dile, perdóname, Señor, porque no sabía, por no escudriñar la palabra, estaba siendo engañado, tal como Jesucristo dijo, mi pueblo por falta de conocimiento perece, pero dijo, escudriñad la Sagrada Escritura porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y por eso se está perdiendo mucho pueblo hoy en día, porque no escudriñan la palabra. Y por eso yo te quiero invitar a que vayamos a lo que es Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16 y al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar